a EMPI y a todos los que conforman a EMPI UTLA por esta invitación para conversar sobre lupus eritematoso sistémico en el mes de lupus. El mes de mayo, todos recordaremos el 10 de mayo, pues se conmemora el Día Internacional de Lupus para hacer visible esta enfermedad, hacer que los pacientes que tienen la enfermedad sean visibilizados por toda la sociedad para así poder recibir pues el trato que merecen todos ellos. Les agradezco muchísimo y si es que ustedes están de acuerdo, empiezo a compartir pantalla. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora de los 10 mandamientos del tratamiento de los pacientes con lupus. Primero, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Es necesario conocer que el lupus eritematoso sistémico es el prototipo de enfermedad autoinmune. Tiene una evolución crónica, sus manifestaciones pueden abarcar cualquier órgano o sistema en el cuerpo humano y algunas de estas manifestaciones pueden ser potencialmente mortales. Recordamos que el lupus pues se lo denominó así a partir de la voz latina lupus, que significa lobo. Parece que en los siglos anteriores, cuando los médicos veían esta enfermedad, pues las lesiones que producía en la piel se asemejaban mucho a las lesiones producidas por la mordedura de los lobos. Por eso se asoció pues este término de lupus eritematoso sistémico. Hay otra teoría también en la que se dice que los pacientes que tenían deformaciones en su rostro por las lesiones del lupus cutáneo, pues adquirían unas facies como de un lobo. Por eso, pues, el latín lupus para esta enfermedad. Hablamos que el lupus no es una enfermedad rara, pero sí es una enfermedad poco frecuente. Su prevalencia está entre 20 a 150 casos por 100.000 personas y la incidencia entre 1 a 25 casos por 100.000 personas año. La enfermedad es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones y todo depende del rango de edad que se presente, pero más o menos en algunos estudios clínicos se ha definido que por cada 7 a 15 mujeres hay un varón que está afectado. Cuando el varón se afecta, pues como ustedes pueden ver, se afecta con menos frecuencia, pero cuando tiene lupus, pues las manifestaciones en el varón son mucho más graves. La edad usual de aparición es entre los 16 a los 50 años de edad. No quiere decir que no haya niños con lupus, hay niños que tienen lupus, pero como ven, pues son poco frecuentes, igual adultos mayores también que pueden desarrollar lupus, pero es poca la frecuencia en estos rangos de edad tan extremos. Afecta a cualquier etnia, pero se ha visto que en los afrodescendientes y los mestizos, así como en los asiáticos, la enfermedad pues se presenta con manifestaciones mucho más graves comparado con los caucásicos europeos principalmente. En algunos estudios recientes se ha podido definir cuál es la tasa de mortalidad estandarizada del lupus y en una distribución mundial vemos que lamentablemente nuestro país tiene una de las tasas más altas de mortalidad por la enfermedad, quizá por el bajo diagnóstico o el retraso diagnóstico que sufren estos pacientes. Evidentemente sus condiciones socioeconómicas pues hace que los pacientes sean más vulnerables a tener mayor complicaciones y nuestros sistemas de salud no tienen la fortaleza adecuada como los sistemas europeos o norteamericanos como para poder tratar de una manera efectiva a estos pacientes. Por eso pues hay que tener mucho cuidado cuando tenemos pacientes nuestros diagnosticados de lupus, pues porque vemos que podrían complicarse y tener una tasa de mortalidad más alta comparado con la misma enfermedad, pero en otras regiones a nivel mundial. ¿Cómo se produce la enfermedad? Pues no hay un mecanismo exacto, pero sí hay diferentes circunstancias que le hacen a un paciente más vulnerable a padecer de la enfermedad. Evidentemente, varios conjuntos de genes alterados es una enfermedad poligénica que le dan un riesgo incrementado al paciente de desarrollar la enfermedad asociada a circunstancias medioambientales como por ejemplo la luz ultravioleta, la exposición al sílice, diferentes factores virales como infecciones por virus de Epstein-Barr o citomegalovirus han demostrado ser los gatillos
del inicio de la enfermedad. Y es importante, claro, destacar el componente hormonal. Ya hemos dicho que los pacientes con lupus son más mujeres. El componente estrogénico, pues, influye mucho en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, todas estas circunstancias, factores genéticos, poligénicos, medioambientales, hormonales y algunos factores virales, pueden desencadenar dos circunstancias. Por un lado, un defecto apoptótico en las células del propio organismo y por otro, una disregulación del sistema inmune. Cuando hay un defecto apoptótico, pues de nuestras propias células, no se puede eliminar normalmente el material nuclear de nuestras células y al quedarse en el cuerpo son definidos o determinados como antígenos extraños, a pesar de que es nuestro propio material genético. Y se desencadena una respuesta inmunológica. Asimismo, tomando en cuenta una disfunción inmunológica, ahí existe la presencia de linfocitos T y B autorreactivos dentro del organismo de los pacientes que desarrollan la enfermedad, que hace que el sistema inmune adaptativo pues se active y genere una respuesta contra nuestro propio organismo. A partir de estos conocimientos, pues podemos decir que nuestro propio material genético de una célula propia apoptótica, pues puede ser definido como un antígeno extraño para nuestro sistema inmune, pero en realidad es un autoantígeno. Una célula presentadora de antígeno puede tomar nuestro propio material apoptótico, una célula plasmática, por ejemplo, presentarlo como un antígeno extraño a un linfocito T autorreactivo, y este linfocito autorreactivo puede generar un estímulo para la secreción o la activación de un linfocito B, una transformación de un linfocito B en célula plasmática, que desencadena la secreción de anticuerpos. Pero como los anticuerpos son contra nuestro propio material apoptótico, nuestro propio material nuclear genético, pues estos son autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos son los que generan el daño. No le di un Cuando pantalón. nosotros vemos cómo es la progresión de la enfermedad, vemos que es una patología en la que tiene un tiempo de desarrollo. Al inicio, pues los factores genéticos o medioambientales son los factores de riesgo para generar esta alteración inmunológica. La secreción de autoanticuerpos, pues le sigue cuando se ha dado un gatillo medioambiental. Cuando se secretan en primera instancia los autoanticuerpos, pues todavía no ocasionan daño en nuestros órganos y sistemas y hablamos de un fenómeno de autoinmunidad benigna, pero a medida que va pasando el tiempo se pierde la tolerancia inmunológica y estos propios autoanticuerpos, estos anticuerpos propios, pues se transforman en autoanticuerpos patogénicos que empiezan a generar daño en las células y en los tejidos del organismo hasta dar las manifestaciones clínicas del lupus. Y como ustedes pueden ver, este perfil temporal hace que el diagnóstico sea un poco complejo, porque al inicio las manifestaciones no son del todo las que tienen los pacientes con lupus, pues el paciente empieza primero con sensación de malestar general, episodios de fiebre, dolor articular inespecífico, erupción en la piel, y progresivamente se va dando el cuadro clínico ya de un lupus eritematoso sistémico. Entonces, en muchas ocasiones el diagnóstico se lo hace en un seguimiento prolongado de los pacientes que inician con síntomas inespecíficos, pero claro que nos hacen sospechar de lupus y que es necesario irlo siguiendo en el tiempo para ver si se desarrollan manifestaciones más sugestivas o más específicas de la enfermedad. Como les decía, pues es una enfermedad que ataca todos los órganos y sistemas, pues entonces vemos un conjunto de síntomas y signos. Puede haber pérdida de cabello en los pacientes, alopecia, el rash malar fotosensible es una característica importante de estos pacientes. Puede haber sequedad ocular con xeroftalmia, fenómeno de Raynaud, inflamación del pericardio con derrame pericárdico y pericarditis, daño renal caracterizado por proteinuria y hematuria. Una manifestación muy frecuente es el lívido reticular, que es una vasodilatación de los vasos sanguíneos superficiales de la piel, principalmente en miembros inferiores. Compromiso pulmonar con inflamación pleural, pleuritis, derrame pleural y en casos graves hemorragia alveolar. El dolor articular y la actilitis también están presentes en estos pacientes. Serostomía, sensación de mucosas orales secas y aftas orales poco dolorosas y en ocasiones no dolorosas es característica de la enfermedad.
y en algunos pacientes, no en todos, en pocos pacientes, pues puede haber inflamación ocular, inflamación de la uvea manifestado como una uveitis. Aquí podemos ver en este estudio clínico donde se comparan 1000 pacientes con lupus, 1000 pacientes de una corte europea con lupus, con diferentes cortes, 2 cortes americanas y una corte asiática, evaluando cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Vamos a tomar la corte del doctor Donato Alarcón Segovia, una corte de pacientes latinoamericanos, hispanoamericanos, en donde podemos ver que las manifestaciones más frecuentes en esta corte fueron la inflamación articular, la artritis, seguida de la fotosensibilidad y del rash malar, y no menos importante, miren, hasta en un 40% de pacientes, pues el compromiso renal, la nefropatía lúpica, pues es una manifestación destacada importante en los pacientes hispanoamericanos. Quiero presentarles algunas imágenes de los pacientes que tratamos en el Hospital General Docente de Calderón. Aquí les presento el caso de una mujer de 19 años. Miren, diagnosticada de lupus en nuestro centro. Miren el característico rash malar en alas de mariposa que respeta el surco nasogeniano. Y en esta misma paciente, las aftas orales. Aquí podemos ver aftas orales en el paladar blando. Estas aftas son indoloras o poco dolorosas. El caso igual de una mujer de 28 años, igual diagnosticada de lupus en nuestro centro. Miren en donde señala la flechita negra la presencia de una afta oral en el carrillo izquierdo. Una mujer de 28 años igual con inflamación articular que ha provocado una deformidad. Miren ustedes en el lado derecho, la manto derecha, en el cuarto dedo, pues una deformidad en cuello de cisne por sinovitis persistente de metacarpofalángicas e interfalángicas proximales. El caso de una mujer de 26 años, afrodescendiente, ecuatoriana, quien debutó con un edema o con un angioedema, un edema angioneurótico, un angioedema que le llevó a un distrés importante. Miren, la inflamación de la carita, la inflamación de los labios. Luego en el estudio etiológico de este angioedema se encontró que era debido a un lupus. También tenemos pacientes varones. Miren ustedes un paciente varón con un fenómeno de Raynaud importante, inclusive llegando a la necrosis de la parte distal del segundo y el tercer dedo de su pie izquierdo, y también un fenómeno de Raynaud manifestado con mucho detalle en el dedo índice de la mano izquierda. El caso de una mujer de 21 años de edad con estas lesiones dérmicas tipo púrpura palpable, en donde en el estudio profundo, luego de una biopsia de la piel, se encontró una trombosis de vasos sanguíneos superficiales. Esta paciente tuvo un diagnóstico final de lupus asociado a síndrome antifosfolipídico. El caso de una mujer de 65 años de edad con lupus y además un fenómeno de Raynaud intenso, necrotizante. Miren cómo se ha necrosado el dedo índice de la mano izquierda. Tuvimos que ingresarle a esta paciente hospitalización y darle un tratamiento intensivo con vasodilatadores, anticoagulantes, curaciones, pues, y al final de un tratamiento largo, miren, pudimos evitar que se pierda la falange distal del dedo índice de la manito izquierda. Otra mujer, una mujer de 52 años, miren ustedes, afectada de esta púrpura palpable a nivel de miembros inferiores, además un rash malar, nefropatía lúpica con proteinuria, pues en el diagnóstico tenemos pues una vasculitis lúpica que pues mejoró con el tratamiento con corticoides. Aquí tenemos una paciente de 42 años de edad con una úlcera en su pie izquierdo que no se curaba, que no se sanaba, además asociado a fenómeno de Raynaud en sus manos, a dolor articular y aftas orales. En el estudio profundo, pues encontramos que se debía a un lupus asociado a un síndrome antifosfolipídico, y el síndrome antifosfolipídico, pues ocasionaba esta úlcera isquémica que se hacía difícil tratarlo, ¿no? Entonces, con estas manifestaciones clínicas, pues el tratamiento pues, es muy, muy variado. Y uno de los pilares del tratamiento de estos pacientes pues, es los hábitos saludables. La actividad física, por lo menos
de 30 minutos al día por 5 de los 7 días de la semana es fundamental para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes. Además, una dieta sana, disminuyendo la cantidad de carbohidratos y ácidos grasos saturados y evitar hábitos complejos como el fumar o el beber licor, pues hace que los pacientes mejoren en su calidad de vida y que tengan menos complicaciones por la enfermedad. Y dentro de las bases terapéuticas, como les decía, la dieta saludable, es muy importante la fotoprotección porque los rayos ultravioletas generan mucha actividad de lupus al producir apoptosis de los queratinocitos de la piel. Entonces, la fotoprotección, evitando el contacto directo con rayos ultravioleta es fundamental. Asimismo, como habíamos comentado, la actividad física moderada, el uso de antimaláricos, controlar el riesgo cardiovascular, porque como estos pacientes tienen fármacos complejos en su tratamiento, como los corticoides, generan un riesgo cardiovascular muy alto y es necesario controlar este riesgo cardiovascular para evitar más complicaciones. Asimismo, como los pacientes van a entrar en procesos de inmunodepresión, inmunosupresión, pues necesitan evitar infecciones y uno de los pilares fundamentales son las vacunas, principalmente las vacunas contra influenza, neumococo y ahora contra el COVID, son fundamentales para evitar que estos pacientes se compliquen más. Los corticoides siempre a la dosis más baja posible por el menor tiempo posible. Cuando damos corticoides, sabemos que se genera un riesgo aumentado de inducir osteoporosis por la toma de corticoides, por lo tanto, la protección ósea y los suplementos con calcio y vitamina D son imprescindibles en estos pacientes, y los tratamientos inmunosupresores y tratamientos biológicos que tendrán que ser adaptados para la gravedad de las manifestaciones de lupus. Ningún paciente con lupus tiene un tratamiento parecido, pues todos los pacientes deben tener un tratamiento individualizado para poder llegar a un objetivo que es controlar la actividad de la enfermedad. Y con esta pequeña introducción podemos ya iniciar con los 10 mandamientos del lupus. Vamos a detallar cada uno de estos mandamientos buscando la mejor evidencia científica posible que respalde cada uno de ellos. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta aquí, la podemos resolver. Si no, pues continuamos y ya iniciamos con los 10 mandamientos. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden hacerle este momento. Solo prendan su micrófono, por favor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Una Muy pequeña contento de duda. estar aquí. Dígame. Yo soy personal en salud y este tema a mí me interesa mucho porque este es uno de los temas, lo que más me gustaron cuando vi clase. Y una de las dudas que yo tengo es, ¿cuál es el origen en sí que nuestros anticuerpos ataquen a los tejidos blandos o a los tejidos sanos, indiferentemente sea el cerebro, el corazón, los riñones, en fin? ¿Cuál es la razón que nuestros anticuerpos se vuelvan en contra? Ok, muy buena pregunta, excelente pregunta y le agradezco mucho su gentileza. En el caso de lupus, pues, como les decía, existen estos factores asociados, muchos genes involucrados, un factor hormonal importante, además de gatillos medioambientales como infecciones virales o exposición a rayos ultravioletas. Lo que genera esto es una pérdida de la tolerancia inmunológica normal que tiene nuestro organismo. Nuestro organismo usualmente tiene la capacidad, nuestro sistema inmunológico tiene la capacidad de tolerar a nuestros propios tejidos y órganos, tolera nuestros propios antígenos, pero en un momento determinado, por estas circunstancias genéticas, medioambientales, se pierde esa capacidad de tolerar a nuestro propio cuerpo y empieza el ataque inmunológico. No se sabe aún con precisión cuál es el punto clave para perder este estado de tolerancia, porque si lo descubriéramos, pues ya tendríamos un tratamiento definitivo de la enfermedad, un tratamiento etiológico definido del problema. Entonces, todavía no se puede concretar exactamente en qué punto es que uno pierde la tolerancia inmunológica.
Lo único que se sabe es que existen estos factores que están alrededor, como les decía, que hacen que nuestro sistema inmune nos empiece a atacar a cada uno de nuestros órganos y sistemas. Y tampoco se sabe con exactitud por qué unos pacientes tienen manifestaciones leves y otros graves. A veces influyen mucho las características del paciente. Como les decía, por ejemplo, los varones se afectan con mucha más frecuencia. Los pacientes que tienen asociado síndrome antifosfolipídico, pues tienen un peor pronóstico. Todavía no podemos encontrar exactamente cuál es el mecanismo que define qué paciente se afecta más o menos en la enfermedad. ¿Alguien más quizá quiere preguntar algo? Buenas tardes, doctor. Una Hola, pregunta. buenas tardes. Bueno, al menos desde su experiencia, ¿cuál es la característica clínica que se manifiesta de forma primaria en la mayoría de los pacientes, como para saber, sospechar de lupus, por ejemplo, en el primer nivel de atención? Ok, eso es una muy buena pregunta. Usualmente, como les decía, el lupus afecta principalmente a individuos jóvenes en edad reproductiva y a mujeres en edad reproductiva. El patrón casi siempre de inicio puede ser de una mujer joven que empieza con dolor articular, un dolor articular tipo inflamatorio. Al decir inflamatorio, quiero decir que este dolor se incrementa más en los momentos de actividad de reposo y cede con la actividad física. El dolor se hace más intenso en el reposo y mejora un poco cuando el paciente hace actividad física. Además, pues presenta algunos otros síntomas como sensación de fiebre no cuantificada, pérdida de peso, caída del cabello, aftas orales. Podría ser un patrón con el que el paciente venga y pueda sospechar en lupus. Otro patrón puede ser una mujer que empieza con daño renal. El paciente empieza primero con malestar general, astenia, sensación de fiebre y progresivamente empieza a desarrollar edemas periféricos, edemas de miembros inferiores, que progresan sucesivamente hasta inclusive llegar a ser una anasarca. Y cuando le haces una determinación de proteínas en un examen elemental de orina, pues encuentras una proteinuria importante. En una mujer joven, en edad fértil, que empieza con síndrome nefrótico, con edemas y proteinuria, hay que sospechar de lupus. Sin embargo, pues estos son los patrones más clásicos, característicos, pero con esta enfermedad pueden tener un sinnúmero de patrones, por eso es que los diagnósticos a veces son complejos, complicados. En estos dos patrones que te decía, una mujer con dolor articular inflamatorio, una mujer con síndrome nefrótico, las dos jóvenes en edad fértil, pues hay que pensar en la posibilidad de la enfermedad y hay que solicitar inmediatamente una biometría hemática en las cuales tú vas a fijarte principalmente si existe leucopenia, anemia o trombocitopenia, que son manifestaciones hematológicas muy frecuentes de lupus. Pedirás una química sanguínea para ver cómo está la creatinina, solicitarás el hemo para ver las cifras o los niveles de proteínas que te pueda mostrar y con esto vas sumando más datos al diagnóstico y si la sospecha igual incrementa, pues uno de los exámenes a solicitar es la determinación de ANA, anticuerpos antinucleares por metodología de inmunofluorescencia indirecta. Ese es el mejor método para detección inicial de la enfermedad. No es un método de screening o tamizaje, porque no se hace screening o tamizaje, se hace diagnóstico en la enfermedad. Cuando tienes síntomas de la enfermedad asociada con algunas alteraciones analíticas, leucopenia, trombocitopenia, anemia, proteinuria, solicitas, con esa sospecha diagnóstica, solicitas el anticuerpo antinuclear y si el ANA es positivo, pues tienes todavía mucho más fuerza en definir la posibilidad de un lupus. Y así lo referirás al segundo nivel de atención. Buenas tardes, doctor. Mi Buenas pregunta tardes. es, ¿cuáles son los factores de riesgos que presentarían los que son las mujeres embarazadas que tengan lupus y para el feto? Ok, muy buena pregunta y le agradezco mucho. Toda mujer embarazada, toda mujer con lupus que tiene un embarazo, que está embarazada, es considerada como una paciente de alto riesgo.
A pesar de que la mayoría de los pacientes con lupus, de las mujeres con lupus, pueden tener un embarazo normal y llegar a un término adecuado de su embarazo, pues todos esos embarazos son ya determinados como alto riesgo. ¿Quién tiene más riesgo aún? Pues las mujeres que además de lupus y están embarazadas, también tienen anticuerpos antifosfolipídicos o que tienen asociado síndrome antifosfolipídico. ¿Quiénes más? Las mujeres con lupus embarazadas que previamente en un embarazo previo hayan desarrollado trastornos hipertensivos del embarazo, como preeclampsia o eclampsia. También tienen un riesgo incrementado de que en este embarazo las cosas se compliquen. Pero en sí, toda mujer que tiene lupus y que llega a un embarazo, pues es considerada una paciente de alto riesgo y necesita un manejo multidisciplinario en un segundo o tercer nivel para llevar así todo su embarazo en curso. Hola, doctor. Bueno, le voy a hacer una pregunta que nos están haciendo por medio del chat y después de esto vamos a continuar ya con la ponencia. Ok. Después abriremos nuevamente un espacio para que sigan preguntando todas sus dudas. La pregunta que nos envían es, ¿la pérdida de tolerancia en tiempo es independiente de cada persona o hay un tiempo en general donde puede suceder? Ok, depende, es individual. Cada persona tiene un diferente proceso de enfermedad. Muchos su proceso de pérdida de tolerancia lo hacen muy rápido, otros a largo plazo. Entonces, no es un tiempo igual para todo el mundo. Cada uno manifiesta pues su enfermedad en un tiempo totalmente diferente y eso, claro, por condiciones, como les decía, genéticas y medioambientales. Entonces, continuamos con los 10 mandamientos y vamos pues al primer mandamiento. El primer mandamiento es que para darle un tratamiento, un éxito de tratamiento al paciente con lupus, es necesario trabajar en equipo. Y claro, uno quiere trabajar en el equipo con los mejores, con las estrellas de todos los hospitales, de todas las especialidades, para que ese paciente llegue a un final feliz. Pero lo importante del trabajar en equipo no quiere decir que le veamos muchos médicos a un solo paciente y que no nos comuniquemos entre nosotros, porque si no, el paciente con lupus termina como el paciente de la fábula o la fábula del elefante y los ciegos. Es una fábula que es muy conocida en la India, que dice que había 6 sabios hindúes que nacieron ciegos y que pues tenían una capacidad intelectual muy alta a pesar de no tener su capacidad de ver y que siempre discutían de diferentes cosas y en un momento estos 6 sabios ciegos empezaron a discutir cómo era un elefante. Y claro, como nadie vio a ningún elefante, pues decidieron ir hacia el elefante para que por medio de su tacto poder describir cómo era un elefante. Entonces cada uno de los ciegos topó una parte diferente del elefante. El que topó la cola, pues creía que el elefante tenía una forma de una serpiente, el que topó la pata creía que el elefante tenía la forma de una columna, el que topó la oreja creía que el elefante tenía la forma del ala de un ave, el que topaba el colmillo creía que el elefante tenía forma de una lanza, ¿no? Entonces, claro, todos topaban una parte diferente, todos tenían la razón, pero al mismo tiempo todos estaban equivocados, porque solo veían una parte del todo. Cuando los pacientes con lupus son vistos por múltiples especialistas y solo se concentran en su órgano afecto, el nefrólogo solo le ve los riñones, el dermatólogo solo le ve la piel, el neurólogo solo le ve el sistema nervioso y no se agrupa todos los signos y síntomas del paciente, pues se pierden los diagnósticos o se pierde un manejo adecuado de los pacientes. Entonces, el trabajar en equipo no significa reunirse entre amigos y cada uno hacer lo que quiere, sino trabajar en conjunto con un director de orquesta. Alguien tiene que dirigir el diagnóstico y el tratamiento de ese paciente, el que sea. Alguien tiene que tomar la batuta y dirigir al resto de sus colegas para darle el mejor tratamiento para el paciente, porque si no, el uno le sube el corticoide, el otro le baja el corticoide, el uno le pone la azatioprina, el otro le pone el micofenolato. El pobre paciente no sabe qué hacer y al final no tiene un tratamiento adecuado. Entonces, el primer mandamiento es trabajar en equipo, pero con un director de orquesta.
El segundo mandamiento es detectarás los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos en los pacientes con lupus? Pues hay muchos riesgos. Hay cosas que se pueden ver y que son menos problemáticas como las artralgias, las mialgias, la astenia o el rash malar, pero hay otras cosas que están por debajo de ese paciente que no los vemos a simple vista y que condicionan un riesgo alto. Por ejemplo, el tener nefropatía lúpica, el sufrir una anemia hemolítica, el desarrollar una hemorragia o hipertensión pulmonar, hemorragia alveolar, un compromiso neurológico, el ser varón o el estar asociado el lupus al síndrome antifosfolipídico hace que el paciente tenga muchos mayores riesgos. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente que tiene un lupus con características dermatológicas y musculoesqueléticas versus un paciente con lupus que tiene una nefropatía lúpica. Los dos espectros de la enfermedad son muy diferentes, muy distintos. Cada uno requiere un tratamiento dirigido a esa alteración en particular, sin olvidarnos, claro, del todo del paciente. A este respecto es importante conocer que se ha visto que los pacientes con lupus, la supervivencia de los pacientes con lupus es muy alta. A 10 años vemos que la mayoría de los pacientes con lupus tienen más del 94% de chances de sobrevivir, pero determina de una manera importante la supervivencia, el compromiso renal. Cuando los pacientes con lupus tienen nefropatía lúpica, la supervivencia a 10 años pues disminuye de una manera importante comparado con los pacientes con lupus que no tienen compromiso renal. Es decir, que estos pacientes deberán ser tratados con mucho más cuidado, deberían ser monitorizados con mucha más frecuencia, pues y evidentemente con tratamientos mucho más agresivos para controlar la nefropatía. Asimismo, pues se ha visto algunos factores que determinan que los pacientes con nefropatía puedan llegar a hacer daño renal crónico, una falla renal crónica. Se ha visto que a pesar de recibir un buen tratamiento, hasta el 20% de pacientes con nefropatía lúpica pueden llegar a enfermedad renal crónica terminal. Algunos de estos factores son, por ejemplo, miren, la hipertensión. Mientras el paciente tenga hipertensión arterial y esté mal controlada, pues sus chances de llegar a una enfermedad renal crónica terminal y terminar en terapias de sustitución renal son mucho más altas. Los pacientes que inician ya su nefropatía con un bajo filtrado glomerular por debajo de 60 ml minuto, pues tienen más chances de que lleguen a una enfermedad renal crónica y necesiten hemodiálisis o diálisis peritoneal. También los pacientes quienes durante su primer año de debut en la enfermedad no logran tener una respuesta completa al tratamiento para la falla renal, cuando no responden de una manera completa y siguen con proteinuria, siguen con aumento de creatinina, pues tienen más riesgo de terminar en diálisis. Asimismo, les decía, factores importantes de mal pronóstico, el ser varón. Miren aquí un estudio de pacientes con lupus latinoamericanos, una corte de 1.214 pacientes de la corte Gladel, en los cuales se ve que la mortalidad en los pacientes con lupus varones es mucho más alta. En esta corte, 10% de los pacientes con lupus fueron varones y en esta corte los pacientes tenían un retraso diagnóstico mucho más alto comparado con sus compañeras mujeres, tenían mayor posibilidad de desarrollar fiebre, pérdida de peso, desarrollar hipertensión, daño renal, anemia hemolítica y como ustedes pueden ver, pues la mortalidad mucho más alta en los hombres con lupus comparado con mujeres con lupus. Por eso estos factores son importantes a tomarlo en cuenta porque a un varón con lupus nos tocará hacerle un seguimiento mucho más estrecho en la consulta. El tercer mandamiento será, no tratarás órganos, tratarás pacientes. No podemos tratar solo el cerebro o solo el riñón o solo las articulaciones, tomando en cuenta que el paciente es un todo y que la enfermedad puede definir muchas manifestaciones en diferentes órganos y sistemas. Cuando nos dedicamos solo a tratar el riñón, posiblemente nos olvidamos del cerebro. Cuando tratamos solo las articulaciones, nos olvidamos del corazón. Cuando tratamos solo el cerebro, nos olvidamos de los pulmones. El tratamiento tiene que ser integral. El médico tiene que valorar todos los órganos y sistemas y adecuar el tratamiento a todos los órganos y sistemas. No por salvar el riñón vamos a dañar el cerebro. No por salvar el cerebro vamos a dañar en el corazón con nuestro tratamiento. El tratamiento tiene que ser integral.
El cuarto mandamiento es: ajustarás el tratamiento a la gravedad de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente. Como les decía, ningún paciente es igual a otro. Y cuando yo aprendí esto de lupus en el Hospital Clínico de Barcelona, mi profesor, el doctor Cervera, nos decía que ningún paciente con lupus es igual a otro. Que hay pacientes con lupus que tienen esos lupus graves, con hemorragia alveolar, con nefropatía, con convulsiones, con neurolupus, a los cuales el tratamiento tiene que ser agresivo, ¿no? Bolos de metilprednisolona, fármacos como ciclofosfamida, biológicos como rituximab, porque las manifestaciones son graves. Pero había otros pacientes que les decía, pues son los pacientes que tienen los lupitos, quizás solo un poquito de dolor articular, el rash malar, manifestaciones menos graves de la enfermedad. Y claro, el tratamiento deberá ser adecuado para estos pacientes con dosis bajitas de corticoides, inmunosupresores de tipo azatioprina. O sea, el tratamiento debe ser ajustado a la gravedad de la enfermedad del paciente. Porque tenemos objetivos en el tratamiento de los pacientes con lupus. Actualmente se habla de la terapia Treat to Target, terapia dirigida hacia objetivos específicos, como por ejemplo bajar la proteinuria en tanto porcentaje, tener una escala de actividades LEDAI baja o en remisión, con parámetros objetivos analíticos. Pero creo que unos objetivos interesantes serían, como objetivo primario, controlar la actividad clínica de la enfermedad, evitando el daño irreversible debido a la propia enfermedad y también debido a los tratamientos. Alguien dirá, pero ¿cómo el tratamiento le puede dañar? Por supuesto, los inmunosupresores, los corticoides pueden generar un daño irreversible en el organismo de la persona. Por eso hay que hacer un buen balance riesgo-beneficio para no dañarle con nuestro tratamiento e intentar controlar la actividad de la enfermedad. También como objetivo secundario diría que es importante mantenerle al paciente en una remisión clínica que le permita desarrollar sus actividades cotidianas con la dosis del fármaco más baja posible. Si nuestra paciente es una maestra de escuela, que pueda asistir a sus clases, que puede estar con sus alumnos con una dosis bajita de corticoide asociado a inmunosupresores, antimaláricos, pero que pueda hacer su actividad de vida usual, normal. Como les decía, todo esto es importante considerarlo porque tenemos que hacer siempre un balance riesgo-beneficio con los tratamientos que le vamos a dar, sopesando siempre los beneficios frente a los riesgos, los eventos adversos que podemos causar con los medicamentos. Porque como médicos, lo primero que hacemos nosotros es primum non nocere. Primero, no hacer más daño del daño que ya ha hecho la propia enfermedad. Esta es una de las últimas publicaciones del tratamiento de lupus en el 2020, donde se ve diferentes escalones en el tratamiento según la enfermedad sea leve, moderada o grave, tomando en cuenta la escala SLEDAI de actividad de la enfermedad con un objetivo. El objetivo es pues que el paciente esté en remisión con un SLEDAI 0 de 0 puntos, es decir, que no haya actividad, y que el paciente se mantenga tomando pues menos inmunosupresores, casi no ningún corticoide y solo hidroxicloroquina. O una actividad baja de la enfermedad, considerada actividad baja de la enfermedad, una escala de SLEDAI de 4 o menos, tomando prednisona a dosis bajitas menos de 7,5, hidroxicloroquina y quizás algún inmunosupresor. Siempre con tratamiento adjunto, con fotoprotección, protector y bloqueador solar, las vacunas, la actividad física, evitar hábitos no saludables, controlar el peso, controlar factores de riesgo cardiovascular y si el paciente además tiene anticuerpos antifosfolipídicos, pues antiagregantes o anticoagulantes según el perfil del paciente. Y miren, en lupus leve, siempre, en los tres, leve, moderado y grave, hidroxicloroquina. Uno de los mandamientos es siempre dar hidroxicloroquina. Los antimaláricos, hidroxicloroquina o cloroquina, logran muchos beneficios en el paciente con lupus, como vamos a ver más adelante. En lupus leve, corticoides por vía oral, dosis bajas, y quizás si necesite un inmunosupresor tipo metotrexate o azatioprina. En lupus moderado, siempre el antimalárico, corticoides, dosis bajas vía oral, metotrexata, azatioprina. Aquí en ocasiones, dependiendo del paciente, se podría utilizar inhibidores de calcineurina o micofenolato, biológicos como belimumab. Lupus grave, siempre antimaláricos, corticoides que pueden ser vía oral o intravenosos, dependiendo de la gravedad del lupus,
asociado a inmunosupresores de más potencia como micofenolato, ciclofosfamida, o biológicos como rituximab. Lo importante de esto, de este mandamiento, quiero destacar, es que hay que evitar el famoso dosis de prednisona 1 miligramo por kilo. Hay que irnos con esta aseveración que nos ha llevado desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto le damos de prednisona? Calcúlale, 1 miligramo por kilo de peso. Y el paciente pesa 102 kilos, entonces 102 miligramos. No, es un absurdo. Esto, pues ahora lo que se hace es disminuir la dosis de corticoides a la dosis más baja efectiva posible, priorizando, claro, los bolos intravenosos igual a dosis bajas y pasando rápido a una vía oral a 30 miligramos por kilo y luego disminuyendo progresivamente la dosis a medida que el paciente se va controlando. Ya no el famoso 1 miligramo por kilo. Aquí, por ejemplo, les comparto este estudio, dosis bajas de bolos de metilprednisolona para brotes graves de lupus eritematoso sistémico que han demostrado disminuir las complicaciones infecciosas. Miren, dos grupos de pacientes, 26 pacientes en el grupo de bolos dosis bajas. Hablamos de dosis bajas, metilprednisolona 250 miligramos una vez al día por 3 días, o dosis altas, 1 gramo intravenoso por 3 a 5 días. En 29 pacientes vemos sus características demográficas muy parecidas en los dos grupos y observamos pues la gran mayoría tenía nefropatía lúpica o lupus neuropsiquiátrico como manifestaciones más graves distribuidas por igual en ambos grupos. Sus cifras de actividad de la enfermedad calculadas por SLEDAI, pues igual altas, 19 puntos en dosis bajas, 20 puntos en dosis altas, pues no había diferencia entre los dos grupos. Y lo que sí vemos son las complicaciones infecciosas. Miren, más complicaciones infecciosas con dosis altas de corticoides intravenosos, menos complicaciones infecciosas con dosis bajas y el control de la enfermedad igual. Entonces, es mejor dosis bajas, bolos bajos de corticoides intravenosos que los bolos de altas dosis. Asimismo, pues cuando se pueda pasar el corticoide rápido a vía oral, no el 1 miligramo por kilo, sino iniciar con 30 miligramos por kilo o 0,5 miligramos por kilo de peso. 30 miligramos día, perdón, o 0,5 miligramos por kilo de peso día. Porque si no, nos va a pasar como le pasa a este médico que está hablando con el paciente, este pacientito adulto mayor, y el médico le dice, mire, usted tiene 6 meses de vida, pero con este tratamiento agresivo que le vamos a dar, podemos hacer que esos 6 meses parezcan mucho más. Claro, parecen mucho más porque el pobre paciente se ve con efectos adversos de los fármacos, con complicaciones por el tratamiento. Entonces, en sí, esto no es lo que queremos con el paciente. Lo que queremos es que el paciente se controle, se cure, no queremos complicarle más. El quinto mandamiento es, como les decía, prescribirás antimaláricos a todos los pacientes. Hidroxicloroquina, cloroquina o mepacrina son los antimaláricos más utilizados en los pacientes con lupus. Y aquí tenemos esta dualidad. Por un lado, la prednisona, el corticoide, que es buen antiinflamatorio, que se usa cuando hay manifestaciones graves, pero que puede tener muchos efectos secundarios, incrementar aterosclerosis, incrementar los niveles de presión arterial, incrementar los niveles de glucosa, producir osteoporosis. Por lo tanto, es la mala de la película. Y la hidroxicloroquina, que es el mejor tratamiento para el lupus, que es la bella de los fármacos para los tratamientos del tratamiento en los pacientes con lupus, porque tiene muchos beneficios. Mejora la actividad de la enfermedad, evita los brotes de la enfermedad, aumenta la supervivencia de los pacientes tienen menos mortalidad, mejora el perfil metabólico bajando la glucosa, mejorando el perfil de lípidos, evitando la trombosis en los pacientes con lupus. Entonces, la hidroxicloroquina y en sí los antimaláricos son el pilar del tratamiento de los pacientes con lupus porque generan muchos beneficios y sus efectos secundarios como la acumulación del fármaco en la retina a las dosis que les damos a los pacientes, que usualmente son 200 miligramos al día de hidroxicloroquina, pues son poco frecuentes. Miren ustedes, la hidroxicloroquina ha demostrado disminuir la posibilidad de brotes en los pacientes con lupus que toman el antimalárico comparado con los que toman solo placebo. Asimismo, la hidroxicloroquina ha demostrado mejorar las tasas de supervivencia en los pacientes con lupus comparado con los que toman solo placebo. Entonces,
los antimaláricos fundamentales en el tratamiento de los pacientes con lupus. El sexto mandamiento es: no mantendrás prednisona a más de 5 miligramos al día. En la terapia de mantenimiento, no la de inicial, cuando podíamos haber dado los bolos, igual bolos dosis bajas, o vía oral dosis bajas, 30 miligramos al día. Cuando ya hemos controlado la actividad grave de la enfermedad, pues podemos luego ahí hacer una terapia de mantenimiento progresivamente, y en el mantenimiento de esos pacientes es necesario no dar dosis más de 5 miligramos de prednisona, porque los corticoides generan, como les decía, muchos eventos adversos. El paciente que tiene 5 miligramos de prednisona, pues está bastante estable comparado que un paciente que toma 15, pues está muy acelerado, muy aturdido, muy activado, y eso puede generar mucho daño en el paciente, inclusive puede provocar insomnio, incremento del apetito, bueno, muchas dificultades. Los corticoides, como les decía, pues son sustancias antiinflamatorias propias que se originan en la corteza suprarrenal, que es el cortisol, y a partir del cortisol se crearon las moléculas de corticoides farmacológicas como prednisona, hidrocortisona, metilprednisolona, y que lo que son buenos antiinflamatorios, pero tienen muchos efectos adversos a nivel neurológico: cefalea, vértigo, tinnitus, gastrointestinal, enfermedad ulcerosa péptica, atrofia cutánea, psicosis por esteroides, osteoporosis, infecciones, intolerancia a la glucosa y alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono, dislipidemia, hipertensión arterial, catarata, glaucoma. Pues son efectos que se ven con mucha frecuencia y que hay que tener cuidado, porque esto le pueden complicar a nuestro paciente. Y además de estos efectos, miren ustedes, son dosis dependientes. Miren que los efectos son con mucho más destacados con dosis de más de 7 miligramos al día de corticoides. El desarrollo de Cushing iatrogénico, equimosis en la piel, desarrollo de edemas, atrofia cutánea, trastornos del sueño, se ven mucho de una forma dependiente de la dosis del corticoide, de la prednisona que le damos al paciente. Por eso es que les decía que no mantengamos más de 5 miligramos al día de prednisona. Y vamos a ver algunos efectos adversos de los corticoides en la vida real. Aquí les comparto el caso de una paciente mía de 72 años atendida en el hospital, quien no tenía lupus, pero sí tenía una artritis reumatoidea desde hace 40 años o desde los 40 años de edad, y tomaba prednisona 20 miligramos al día en los últimos 10 años. La paciente llegó con un gran dolor, un dolor súbito a nivel de la columna lumbar. Y miren lo que encontramos: una fractura de las vértebras lumbares por acuñamiento. La paciente tenía ya una osteoporosis inducida por corticoides y sufrió una fractura por esta dosis alta de prednisona que tomaba, y le causó pues este grave cuadro clínico. Por eso es importante que todos los pacientes que reciben terapia con corticoides, principalmente a dosis más de 7,5 miligramos día de prednisona, se les dé un suplemento de calcio y vitamina D. Calcio entre 800 a 1000 miligramos día y vitamina D entre 600 a 800 unidades día. Todo paciente que reciba corticoides debe recibir suplemento de calcio. Y algunos pacientes además deben recibir terapia antirresortiva con bifosfonatos. Todos los pacientes que ya hayan tenido una fractura osteoporótica previa, o pacientes que tienen más de 40 años y que en una densitometría ósea tienen un índice de T-score menor a 2.5 o un riesgo de fractura FRAX mayor del 20%, o los adultos menores de 40 años con un índice de T-score en la densitometría ósea menor a 3 y que estén tomando más de 7,5 miligramos de prednisona a día. Además, debemos, en algunos casos como estos, pues suplementar el tratamiento con bifosfonatos para evitar la osteoporosis inducida por corticoides. Además, se ha visto que inclusive las dosis bajas por debajo de 5 miligramos ya generan un riesgo para los pacientes. Este es uno de los estudios más recientes publicados en septiembre del 2020, donde se analizó a casi 170,000 historias clínicas de pacientes con artritis reumatoide que tomaban corticoides, y se vio que el tomar cualquier dosis de corticoides incrementaba el riesgo de ser hospitalizado por una infección. Mientras que el riesgo de ser hospitalizado por una infección en pacientes que no tomaban corticoides era del 8%, en pacientes que tomaban más de 10 miligramos al día de corticoides tenían casi el 18% de riesgo de ser hospitalizados por sufrir una infección.
entre 5 y 10 miligramos al día el riesgo era de 15%, e inclusive, como les decía, con dosis bajas por debajo de 5 miligramos había un riesgo de 11% de ser hospitalizado por una infección, ¿sí? Entonces, los corticoides no son cualquier fármaco. Hay que tener mucho cuidado, hay que saberlos manejar a los pacientes que ameritan el tratamiento con corticoides. No quiere decir que no se les dé, pues hay que darlos cuando se necesita, pero claro, hay que intentar bajar la dosis a la mínima posible, a la mínima dosis efectiva posible. Por eso es que cuando nosotros conversamos con nuestros residentes, pues les felicitamos cuando no mantienen dosis altas de corticoides. Cuando mantienen dosis bajas, pues les alentamos y les felicitamos por no mantener dosis altas de cortis. El séptimo mandamiento es enseñarás al paciente cómo tomar la medicación. Porque como ustedes ven, pues los pacientes necesitan mucha medicina. Antimaláricos, corticoides, calcio, bifosfonatos, inmunosupresores. Entonces, para el pobre paciente es tenaz el poder adherirse bien a la terapia. Por eso a veces hay que ponerle un poquito fácil para el paciente. La polifarmacia en los pacientes con lupus es altísima. Porque como les decía, claro, como tiene lupus, tiene que tomar su antimalárico, hidroxicloroquina. Y bueno, está tomando una dosis bajita de corticoides, prednisona, 10 miligramos al día. Y como está tomando prednisona, tengo que suplementarle con calcio y vitamina D, entonces tiene que tomar su pastillita. Además, tiene una nefropatía y quizá necesite un inmunosupresor tipo micofenolato, toma el micofenolato. La nefropatía le llevó a la hipertensión, tiene que tomar un IECA como el enalapril. Esto le genera además una dislipidemia por los corticoides, la nefropatía, entonces tiene que tomar una estatina. El riesgo cardiovascular del paciente es elevado o además tiene anticuerpos antifosfolipídicos, tiene que tomar un antiagregante plaquetario y como el paciente ya no aguanta más, pues en su organismo tiene que tomar omeprazol. Entonces la cantidad de fármacos que toma el paciente es terrible, es tenaz. Y claro, luego el paciente puede escoger qué tomar y qué no tomar, ¿no? Entonces dice, a ver, bueno, el omeprazol me calma el dolor, me tomo el omeprazol, pero la prednisona veo en el internet que es mala y chao, ya no la tomo, y el micofenolato ya no lo consigo, entonces ya no tomo, y nada más. Entonces, la polifarmacia es compleja, por eso hay que ponerle fácil al paciente. Como médicos debemos elegir los medicamentos adecuados para que el paciente pueda adherirse a su tratamiento y explicarle la importancia de tomar cada uno de sus medicamentos. Miren ustedes, en algunos estudios se ha encontrado que las tasas de no adherencia en pacientes con lupus son altísimas, hasta el 76%. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando prescribimos los fármacos al paciente, porque el chiste no es prescribir en la receta o en el sistema o en la historia clínica, sino que el paciente reciba sus medicamentos. El octavo mandamiento es evitarás la exposición al sol sobre todas las cosas. Miren, como les decía, la exposición solar genera apoptosis en los queratinocitos de la piel y eso genera el desarrollo o la presencia de autoantígenos y por ende el desarrollo de autoanticuerpos. Los pacientes deben evitar exponerse a rayos ultravioletas directos, evitar el contacto con el agua del mar o las piscinas que reflejan los rayos ultravioletas, siempre utilizar su protector solar con un factor de protección 50 o más, aplicarse 3 veces al día en las superficies expuestas del sol y siempre utilizar pues una sombrilla, un gorrito, una gorra para evitar la exposición a los rayos solares. El noveno mandamiento es promoverás al paciente a aprender a convivir con su enfermedad. El paciente tiene que aceptar la enfermedad y aprender a vivir con ella. Y para eso ayudan muchísimo los grupos de apoyo. Y uno de los grupos de apoyo aquí en el Ecuador es esta fundación, Fundación Pacientes de Ecuador, que se ha transformado en un pilar fundamental de ayuda social y de fortalecimiento social entre los pacientes que sufren de lupus eritematoso sistémico. Si hay algún paciente que esté en la charla, pues yo le invito, le sugiero que contacte con Fundación Pacientes de Ecuador a través del internet, con quien pues estamos frecuentemente comunicándonos para el beneficio de los pacientes, con su representante Gabriel Orihuela, que está muy pendiente de los pacientes con lupus y que pues nos ha invitado en algunas ocasiones a poder compartir mucha información de lupus también con los pacientes. Porque como les decía, lo que queremos es que el paciente controle a ese lobo, que el paciente acepte y aprenda a vivir con su enfermedad para así poder tener pues un mejor pronóstico.
Y el último mandamiento es compartirás el conocimiento del lupus con los demás. Lo que estamos haciendo aquí, y para mí es de mucho placer, de mucha gratitud para todos con ustedes, pues poder permitirme estos minutos y poder conversar de lupus. Yo tuve la oportunidad de, pues, de aprender de grandes médicos en el tratamiento de lupus. Aquí está el doctor Graham Hughes, un extraordinario clínico del Hospital Santo Tomás de Londres, que tiene la unidad de investigación de lupus, el Lupus Research Unit en el Hospital Santo Tomás, y él formó a muchos médicos en esto de lupus. Aquí está el doctor Graham Hughes, que a propósito fue el que primero describió los anticuerpos antifosfolipídicos, con su grupo de fellows, con el doctor Asherson y el doctor Cervera, que describieron el síndrome antifosfolipídico catastrófico. Luego de el doctor Cervera de estar en su formación en el Lupus Research Unit con el doctor Graham Hughes, regresó a Barcelona y en el Hospital Clínico de Barcelona creó junto al doctor Joseph Font el servicio de enfermedades autoinmunes, donde ahora él es el jefe y donde pues yo pude aprender un poco de toda la sabiduría de este gran hombre que es el doctor Ricard Cervera, a quien igual le extiendo mi gratitud desde acá, desde Ecuador. En resumen, pues, estos son los 10 mandamientos del paciente con lupus que quería compartir con ustedes y que ojalá pues les haya gustado. Evidentemente va a haber muchas preguntas porque muchas cosas del lupus no se han tocado y claro, es una enfermedad tan extensa que tendríamos muchas sesiones para poder definir todo lo que concierne a esta enfermedad. En todo caso, les agradezco mucho pues a todos los chicos de AMP UDLA que me han invitado y cualquier cosa pues con mucho gusto podemos compartirla o podemos contestar alguna inquietud. Muchas gracias, doctor, por todo lo que nos ha enseñado hoy. Chicos, si tienen alguna pregunta, háganla por aquí o pueden escribirla a WhatsApp y nosotros la leeremos para el doctor. Sí, chicos, si es que pueden mejor hacerla aquí, abriendo su micrófono, sería mucho mejor. De todas maneras, vamos a aceptar 5 a 6 preguntas para que no se nos alargue tanto el tiempo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Le saluda Ever Sosa desde Paraguay. Mucho La gusto. batería de laboratorios que uno debe pedir en lupus en atención primaria, ¿cuáles serían, doctor? Para empezar con una sospecha de lupus en un paciente. Gracias. Ok, muchas gracias por la pregunta, doctor Sosa. Es importante considerar algo, que no es adecuado referirnos a baterías de exámenes o a paneles de anticuerpos, como usualmente se lo hace. Es necesario enfocar cada solicitud de examen a las manifestaciones de nuestro paciente de forma individual. Pero usualmente cuando tenemos un paciente en atención primaria que viene con un cuadro clínico sugestivo de lupus, como les decía, quizás es una mujer en edad fértil, joven, que tiene erupción cutánea fotosensible, dolor articular tipo inflamatorio, caída del cabello, aftas orales, compromiso renal, es necesario pues pensar en la posibilidad de la enfermedad del lupus y podríamos solicitar en primera instancia una biometría hemática, una analítica de sangre, un conteo de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, de plaquetas, para ver si es que existen datos hematológicos compatibles con la enfermedad, como leucopenia, linfopenia, anemia o trombocitopenia, que nos darán más signos o más datos al posible diagnóstico de lupus. Además, es importante considerar la solicitud de un examen elemental y microscópico de orina, donde podemos observar si existe la presencia de proteinuria, de proteínas en orina, o hematuria microscópica en la orina, igual que nos orientarán hacia la posibilidad de un lupus. Con esa consideración, esos exámenes básicos, sospechando con los síntomas y signos del paciente, uno de los autoanticuerpos a solicitar es, como les había comentado, el ANA. Anticuerpo antinuclear, pero con técnica de inmunofluorescencia indirecta. Cuando usted solicite el ANA por inmunofluorescencia indirecta, es importante medir o evaluar a qué título de ANA es positivo. Títulos superiores a 1/80, es decir, ANA 1, 160 o más, son títulos ya relevantes, clínicamente relevantes, y además el patrón, quizás un patrón homogéneo, un patrón moteado, un patrón centromérico,
el patrón que con mayor frecuencia se encuentra en el lupus es el patrón homogéneo. Entonces, un ANA con títulos altos, 1/160 o más, con un patrón homogéneo, con alteraciones hematológicas y el cuadro clínico, le dan mucha seguridad para el diagnóstico de lupus. Con ese diagnóstico, pues es importante además ver estos casos, estas cosas graves, ¿no? Estas circunstancias de mal pronóstico, como por ejemplo la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, es importante solicitar anticoagulante lúpico, IgG, IgM anticardiolipina, IgG, IgM antibeta 2 glucoproteína 1. Importante también, dos anticuerpos específicos que son el anti-DNA de doble cadena y el anti-SM o también denominado anti-Smith, que serán anticuerpos muy específicos para la enfermedad. Otros anticuerpos que también se encuentran en el paciente con lupus, los anticuerpos anti-RO y anti-LA, nos ayudarán también en el diagnóstico de este tipo de pacientes. Gracias, doctor. Jesús Oropesa está alzando la mano. Podríamos darle la palabra. Ok, disculpe, doctor, una pequeña preguntita. Lo que no entendí muy bien, ¿por qué se le debe dar el tratamiento para la malaria en los pacientes con lupus? Ok, esa es una excelente pregunta. Los antimaláricos se demostraron que son fármacos inmunomoduladores, no solamente antiparasitarios contra la malaria, sino que logran modular el sistema inmunológico, principalmente a nivel de los linfocitos, de los neutrófilos, evitan pues la activación de estas células y evitan pues el daño a partir de la activación de estas células sanguíneas. Y esto se vio cuando se estudió a soldados norteamericanos que iban a países endémicos de malaria, a los que les daban profilaxis contra malaria y tenían lupus. Y se vio que estos pacientes mejoraban de su lupus. Ahora ya se ha demostrado a ciencia cierta que los antimaláricos mejoran mucho, como les decía, el perfil de los pacientes con lupus y son el tratamiento fundamental porque son inmunomoduladores que logran disminuir la actividad acelerada del sistema inmunológico del paciente con lupus. Gracias. Dani Sánchez también está alzando la mano. Hola, Doc. Un gusto recibir sus clases de nuevo. Hola, Dani. Qué gusto. Una pregunta. ¿Existen factores de riesgo específicos que nos vayan a determinar que un paciente tenga manifestaciones más graves o que vaya a tener un peor pronóstico? Bueno, sí, como te decía, los varones, por ejemplo, pueden tener manifestaciones más graves y su pronóstico es más complejo, ¿no? En este caso. Los pacientes con lupus que debutan con una manifestación grave, por ejemplo, con neurolupus o nefropatía, pues tienen un peor pronóstico. Comparado con los pacientes que tienen justo estas formas leves de la enfermedad, los lupitos, los que tienen solo dolor articular y rash malar. Las embarazadas con lupus, como te decía, también pueden tener peor pronóstico, o los pacientes con lupus que tienen asociado síndrome antifosfolipídico o que tienen asociado anticuerpos antifosfolipídico, también tienen un peor pronóstico en el paciente, en el lupus, ¿no? Gracias, doctor. Nayeli García tiene otra pregunta. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, excelente ponencia. Yo tengo una duda. Había leído por ahí que había una relación entre el lupus y la trombosis venosa profunda. ¿Esto es cierto? Ok, sí, muchas gracias tu pregunta y gracias tu comentario. Sí, los pacientes con lupus tienen un riesgo alto de sufrir episodios de trombosis venosa, principalmente en algunas circunstancias, cuando sus manifestaciones son graves y les
y eso obliga a que sean hospitalizados, el reposo prolongado en cama podría generar un riesgo incrementado de trombosis venosa profunda, o la asociación de anticuerpos antifosfolipídicos o síndrome antifosfolipídico también genera un riesgo de trombosis venosa profunda, o la nefropatía lúpica membranosa con proteinuria y síndrome nefrótico generan también riesgo de trombosis venosa profunda. En este tipo de pacientes, cuando pasan por episodios de largo tiempo encamados o hospitalizados, pues es necesario la isocoagulación con dosis bajas de heparina de bajo peso molecular para evitar el Ok, desarrollo del evento, ¿no? Cuando ok, ya se muchas trombosa, gracias. claro, hay que anticoagular. Gracias, doctor. Tenemos a una persona que tiene MS en su nombre, pero podría hacer la pregunta, por favor. Buenas tardes, doctor. Tengo Buenas una tardes. pregunta. Quisiera saber si se considera de riesgo el embarazo de una mujer que tiene lupus. Gracias por la pregunta. Y de hecho sí, recalcamos, ¿no? Toda mujer que tiene lupus y se embaraza, ese embarazo es considerado un embarazo de alto riesgo. La gran mayoría de las mujeres con lupus puede llevar un embarazo normal, pero claro, con un control estricto, con un manejo multidisciplinario, contando con el ginecólogo, el ginecobstetra, el hematólogo en algunas circunstancias, el neonatólogo que le va a recibir al pequeñito, al bebé, el anestesiólogo que posiblemente pueda intervenir en algún tipo de intervención como cesárea, ¿no? O sea, el tratamiento multidisciplinario es fundamental. Además, es importante que la paciente tenga una visita preconcepcional, una planificación preconcepcional. Antes de inclusive pensar en el embarazo, una paciente que desea quedarse embarazada debe tener una cita con su médico para formular las mejores estrategias clínicas y médicas para que ella pueda embarazarse sin riesgo. Esto querrá decir cambiar los fármacos inmunosupresores que puedan afectarle al bebé o al desarrollo del feto, como por ejemplo micofenolato, leflunomida, ciclofosfamida, eligiendo pues otros inmunosupresores que sí son compatibles con el embarazo, como por ejemplo dosis bajas de corticoides, azatioprina, aspirina, son fármacos que son compatibles con el embarazo. Los antimaláricos, hidroxicloroquina, cloroquina, son compatibles con el embarazo. Y de hecho, una mujer con lupus que se quede embarazada no debe dejar de tomar ni la prednisona, ni la hidroxicloroquina, ni la azatioprina, si es que ya venía tomando, ¿no? Gracias, doctor. Tendremos espacio para una pregunta más. No sé si es que alguien desea hacerla. Yo, perdón, tenía otra pregunta. Claro. Doc, en algunas pacientes embarazadas que tienen enfermedades autoinmunes, eh, de lo que tengo entendido, los síntomas pueden disminuir o pueden ser menos graves por esta supresión inmunológica que hay durante el embarazo. ¿En los pacientes con lupus también se da de esta forma o podrían empeorar los síntomas? No, de hecho no. De hecho, en los pacientes embarazadas con lupus hay un riesgo muy alto de tener un brote de lupus por el embarazo. Una paciente con lupus que estaba ya bien controlada, sin planificar, se queda embarazada y ese embarazo sin planificar adecuadamente podría generar un riesgo de un brote de lupus hasta en el 30% de casos. La ventaja es que los brotes, la gran mayoría de brotes de lupus en las embarazadas son brotes leves a moderados, pero claro que pueden haber brotes graves, ¿no? Entonces, no es seguro que el embarazo te baje la actividad de lupus. Por el contrario, es mucho más seguro que el embarazo aumente o te dé más chance de tener un brote de lupus. Gracias, Doc. Listo. Muchas gracias, doctor, por esta increíble ponencia. Estuvo súper enriquecedora y más que nada súper clara. Bueno, ahora tenemos un espacio porque tenemos a una paciente invitada, una persona que tiene lupus. No sé si está por ahí, Jessie. Bueno, antes Hola, déjame sí, decirte, aquí estoy. Tabata,
Antes déjame decirte, Tabata, que les agradezco infinitamente esta chance de poder difundir un poco esto de la enfermedad y les felicito a todo el grupo de estudiantes AMP UDLA por esta organización tan espectacular y este interés tan grande por la enfermedad. Excelente, chicos, les felicito, les auguro un éxito en todas sus carreras y pues gracias a todos. Muchas gracias, doctor, a usted. Le tomaremos en cuenta para próximas ponencias. Gracias. Ok, tenemos a Jessie Cuello. No sé si es que podría prender la cámara o está por ahí. Ya está prendida. Perfecto, muchas gracias. Hola, ¿cómo está? Bueno, ahora se llama Jessie. Ella nos va a contar un poco de su experiencia con el lupus, más o menos cómo fue su diagnóstico, qué toma, cómo ha podido conllevar una vida normal con esta enfermedad. Entonces, bueno, bienvenida. Gracias, Tabata. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos los que están presentes. Bueno, les voy a contar un poquito de mi experiencia. Yo tengo 37 años y desde muy niña sufría de asma. Como antes los padres pues decían, bueno, tiene gripe, tiene tos, y que la manteca de la culebra, que la manteca de burro, que el remedio por aquí, el remedio por acá. Siempre me daban remedios caseros. Nunca tuve un control médico, pero la mayoría del tiempo pasaba solo en cama con problemas pulmonares. Y llegando a los 12 años, tuve mi primer brote, me imagino, ¿no? Porque me enfermé bastante y pues me lograron salvar la vida entre unas monjas, personas que sabían algo estaba internada en un colegio y ahí me trataron, sabían enfermería, algo de medicina y por ahí me trataron, me levantaron. Luego hice una vida normal, o sea, de ahí no sentí ningún dolor hasta los 17 años, que me parece que ahí se me activó vuelta por algo emocional. Mi hermana emigró a otro país, yo me quedé cuidándole los bebés, entonces ya tenía mi primer niño yo, porque fui madre bien joven. Ella se fue dejándome un bebé de meses y el mío también de meses, entonces le daba de lactar al mío y al de ella. Y más la tristeza de que ella se nos fue de un rato a otro, o sea, fue una situación bastante difícil. Y ahí vuelta caí enferma. Ahí de un rato a otro empecé que tose y tose y tose y me ahogaba. Un momento que yo ya no podía respirar, me estaba ahogando, tuvieron que llevarme al hospital, estuve casi un mes con oxígeno en un hospital, me dijeron que era una bronconeumonía. De ahí para acá me trataron con la bronconeumonía, me recuperé un poco, pero ya quedé que de vez en cuando siempre los pulmones, los pulmones. A los 24 años más o menos empecé con dolores articulares, la garganta se me empezó a hinchar hacia afuera, no podía comer porque a lo que tragaba era como que tenía espinas, entonces me fui a atender, me dijeron que era una tiroiditis de Hashimoto. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos y parece que Jessie se desconectó. Hola. Sí, ahí estamos. Gracias. Ya. ¿Hasta dónde me escucharon? Estaba mencionando que no podía respirar y que le dolía comer. Ya. Entonces ahí me detectaron una tiroiditis de Hashimoto. Pero para esto yo ya tenía mis 4 hijos, ¿sí? Igual la última niña, sin ningún motivo, se me adelantó el parto, me nació de 7 meses, ya. De ahí me detectaron la tiroides, ya empecé a tomar el tratamiento, luego empecé que ya los dolores y por más que iba al endocrinólogo no me lograba controlar. Llegaron momentos que los dedos se me partían como si yo misma me cortara con Gillette, los pies, empecé a tener problemas en las partes íntimas, resequedad, úlceras vocales, se me caía el cabello, me empezaron a salir como tipo de nacidos en la cabeza. Llegó un momento que yo era maestra, soy maestra, y ya no pude seguir trabajando porque ya llegaba a la escuela como que era que de noche me pasaba un carro por encima, por los pies, por el cuerpo, porque no podía ya casi ni caminar. Se me volvió tan difícil la situación que yo lloraba con los dolores, ya no sabíamos qué hacer. Aquí en el pueblo, como no hay especialistas,
no dejé médico que no recorrí. Me estaban inyectando viconcilina de 1.200.000 en ese tiempo. Yo me empecé a quedar encogida. Si me sentaba tenían que ayudarme a parar. Yo ya no podía estirar los brazos ni encogerlos. Llegó un momento que tenían que vestirme. Y eran dolores de cabeza hasta 3, 4 días que no me quitaban con nada. Yo me acostaba, tenían que ayudarme a virar cuando yo quería virarme en la cama porque ya no lo podía hacer. Entonces de ahí alguien me recomienda, me dice, váyase de pronto a un reumatólogo porque puede ser artritis. Y yo iba segura de que era una artritis porque me metí al internet, investigué, entonces todo apuntaba a una artritis. Cuando llego donde el doctor, le digo, doctor, mire, los dedos se me ponen morados, no soporto el frío, la boca se me daña, el cabello se me cae, problemas de articulaciones, amanezco entumecida, que los dedos me hinchan, los nudillos. Entonces el doctor me mandó a hacer un poco de exámenes. De ahí cuando regresé, como a los 22 días que ya tenía los exámenes, ahí me dice que tengo lupus. Sí, fue, claro, un momento muy difícil para mí porque yo apenas había escuchado recién que la directora de la escuela en la que yo trabajaba tenía lupus y del lupus había pasado a un cáncer. Entonces para mí fue bastante duro la noticia, peor que fui, la tomé sola. Luego de eso, bueno, llegó momentos que empecé a caer en depresión. Yo llegaba a mi casa, solamente lloraba y medio por ahí cocinaba la cama, me ponía mal genia, yo no quería saber nada. Por último, llegué a ir a una farmacia a pedir que me dieran medicina para yo dormir, porque yo solamente quería estar durmiendo. Yo quería desconectarme del mundo, dejar de sentir los dolores que sentía. Yo ya no podía tener ni relaciones con mi pareja porque para mí era tan doloroso por la misma resequedad. Tengo intolerancia a la luz, o sea, yo siempre ando con gafas cuando salgo porque me afecta demasiado. No tengo saliva prácticamente, yo no puedo comerme una galleta, no puedo comerme un pan. Y no sé, o sea, ha sido tan difícil. Luego de eso, 2 años de yo haberme detectado el lupus, mi hijo, el segundo, cayó enfermo. En cuestiones de un mes, él empezó a ponérseme pálido, ya no comía, lo poco que comía lo vomitaba, le empezaron a salir chibolos en el labio, era como que le hubiesen golpeado, moretones en estos huesitos, en los codos, y tuvimos que llevarlo a hacer ver. Y cuando ya con los antecedentes míos, pues ya le detectaron también un lupus. Él es varón y le detectaron a los 11 años, pero para todo esto, a los 2 años y medio, él tuvo un brote que dicen los médicos que fue un brote de lupus, pero que claro, en ese tiempo no se lo detectaron. A él le dio a los 2 añitos y medio una trombocitopenia y a los 11 años ingresó y ahí le detectaron una nefropatía lúpica. Estuve internado ya por 2 ocasiones, ha estado internado y es verdad lo que dice el doctor Bedón, o sea, en los varones es súper complicado muchas veces. Nosotros sufrimos y vivimos con un nivel de dolor diario, pero me parece a mí que sí a los varones los ataca mucho más fuerte, peor con esa etapa que están de cambios hormonales. Nosotros ya llorábamos a mi hijo que prácticamente lo perdíamos, la primera vez le iban a amputar una de sus extremidades, la segunda vez entró caminando y salió en silla de ruedas porque ahí le dio una neuropatía lúpica axonal. Entonces él ha convulsionado con la presión alta, porque no es que convulsiona con fiebre como normalmente todos creemos. Él se le sube la presión, en un ratito se le dispara y convulsiona. Ya él quedó ya hipertenso, ya quedó taquicárdico, él toma medicina para los riñones, ya le han hecho hasta ahorita, la primera vez le hicieron 9 pulsos de ciclofosfamida, hasta ahorita ya lleva 6 pulsos de rituximab, porque el riñón siempre le está molestando, él ha perdido la vista, y en eso estamos, o sea, vivimos con la medicina y con el dolor día a día, ya. Se nos complicó mucho en la pandemia porque no lográbamos conseguir la medicina que ustedes saben que la empezaron a utilizar para el COVID. Eso fue otro trauma para todas las personas lúpicas, porque hubieron personas que se agravaron, que les dio un brote por el mismo hecho de la preocupación de que no conseguían su medicina, porque es algo que nosotros la tomamos todos los días, a no ser que el médico nos la quite. Entonces yo escuchando aquí que creo que hay chicos que están estudiando medicina, ¿verdad? Están por graduarse o de pronto ya están graduados. Mi pedido como una persona lúpica es que, como dijo el doctor Bedón, no traten órganos. Cuando estén sentados en su escritorio y tengan que atender a un paciente, que lo traten con amor, que se pongan en su lugar, porque les juro que es difícil esta enfermedad. Es muy difícil, ¿ya? A veces vamos a donde el doctor, a mí me ha pasado, yo me sé ir a atender a Quito, y
el doctor se sienta de un lado del escritorio y uno del otro lado. Doctor, me duele esto, doctor, me duele lo otro. Y nunca ni siquiera me checó, me tocó, doctor, tengo ganglios, tengo bolas, nunca me checó. Entonces yo seguía igual. Yo he tenido que muchas veces recurrir al doctor de mi hijo, porque yo él sí lo veo, él lo hace parar de puntas, él lo hace que estire los dedos, le revisa desde la punta del cabello hasta la punta de los pies. Entonces yo he tenido que intervenir, doctor, discúlpeme que lo moleste, doctor, pero dígame qué hago, por qué tomo, qué me pongo, porque hay veces ya no soporto. Entonces él me da a veces uno que otro consejo, pero me dice, mija, tienes que hacerte atender. Pero resulta que a veces no todos los médicos son así. Entonces yo les ruego que el rato que ustedes ya estén en una posición atendiendo a un paciente lúpico, lo traten como que si sea un familiar suyo, o lo traten como que fueran, es más, como que fueran ustedes los que están enfermos, ¿sí? Porque es una enfermedad difícil. No hay un día que usted no sienta dolor. Yo creo que a veces ya en nuestra casa están cansados de escucharnos decir, ay, me duele esto, ay, me duele lo otro, que ya por último ya no nos dicen nada, sino que nomás se limitan a escucharnos, ¿sí? Entonces es bastante complicado y me gustaría algún rato poder ir con el doctor Bedón, lo admiro mucho, me gustan sus charlas y poder cualquier rato estar con él y decirle, mire doctor, me duele esto, me duele lo otro. Porque yo soy sincera, yo he salido adelante porque he sido muy optimista y a raíz de la enfermedad de mi hijo me tocó ser fuerte, porque yo decía, si yo decaigo, ¿qué le puede esperar a mi hijo? O sea, él sigue mis pasos, porque cuando él le dijeron que tenía lupus, él se asustó, me dijo, mami, sí tengo miedo. Tengo miedo, me dice, porque he visto cómo usted se pone. Entonces yo tuve que, pagué una consulta al doctor que me detectó el lupus solamente para llorarle. Doctor, le digo, ¿por qué a mi hijo no era suficiente conmigo? Yo llegué a sentirme culpable en algún momento, porque yo decía, yo tengo lupus y yo se lo heredé a mi hijo. Entonces él me hizo entender muchas cosas, pero así, llorando, llorando. Me dijo, no, mija, me dice, si tienes que vivir, vive como si fuera el último día de tu vida. Ama a tu hijo. Si él se va primero que tú, me dice, tú te vas a quedar con esa satisfacción de que lo diste todo, ¿ya? Y si tú te vas primero que él, dice igual, te vas con esa satisfacción de haberlo dado todo, de haber vivido hasta lo último con él y estar presente en todos los momentos que has podido vivir, ¿ya? Entonces, eso me ayudó a salir adelante. Desde ahí empecé a buscar personas con lupus y les juro que si ustedes estuvieran en un grupo una semanita, ustedes o salen locos de ver tanto dolor o van a ser mejores personas cuando sean médicos, cuando estén ya tratando a las personas con lupus, porque es para llorar cada caso. Cada caso tiene algo distinto, como dice el doctor, ningún lupus es igual, ninguno tomamos la misma medicación, ¿sí? Entonces, mi experiencia como madre fue esa. Y como lúpica que soy en este caso, que me ha tocado vivir lo doble, eh, ¿qué les digo? Hay veces el corazón se me hace pequeñito, porque sé que no solamente lo mío, tengo que ayudarlo a mi hijo a salir adelante. Mi hijo tuvo que empezar a aprender casi a caminar, luego de que se quedó prácticamente paralítico, un año en silla de ruedas, y es duro porque las veces que él ha estado internado, me ha tocado estar allí a mí porque yo jamás lo he dejado, y en el hospital por lo general hace frío, duermes en una silla, te toca dormir en el piso, y eso a veces me ha complicado mucho más. Yo ahorita ya tengo Sjögren, tengo la tiroides, estoy con artritis reumatoides y por todo lo que alcanzo a ver y alcanzo a escuchar, yo no hay día que no sienta dolor en la piel, en ciertas partes del cuerpo, es una sensibilidad terrible y según yo le pregunté a veces a un médico, me dice que podría ser esta enfermedad que ahora fibromialgia, ¿ya? Entonces, nos toca seguir adelante, ser positivos, pero sí les ruego que se pongan en nuestro lugar, que cuando tengan un paciente lo traten con todo el cariño del mundo y traten de escuchar, porque no nos hacemos, nosotros no nos hacemos ni exageramos. Muchas veces tratamos más bien de minimizar el dolor, ¿sí? Como yo le digo a mi hijo y a las personas que a veces me dicen, ay, no, pero usted no tiene nada, usted se la ve bien. Sí, pero es que no necesito dar lástima, yo no quiero dar lástima. Yo lo que quiero es concientizar a la gente que la enfermedad, aunque no se nos ve, existe, está dentro de nosotros haciéndonos daño, ¿sí? Y es nuestro propio cuerpo el que nos ataca. Entonces, que se pongan un día en nuestro lugar y que nos ayuden en los días que estamos mal, en los días que estamos re mal, ¿sí? Porque los días malos nosotros los sabemos sobrellevar, pero hay días demasiados malos que nosotros no podemos ni levantarnos al baño, que tenemos que pedir ayuda. Esa es mi experiencia en cuanto a lupus y todo lo que les puedo decir a ustedes.
Muchas gracias, Jessy. Te agradezco mucho que nos comentes tu experiencia con esta enfermedad y cómo es vivir con esto. Creo que nos has enseñado a todos que debemos ser el médico que tú necesitas. O sea, el médico que te escuche, el médico que te haga sentir que en verdad te está tratando y que no solamente está diciendo, ah, sí, si tienes esto, ya te mando este medicamento, sino que realmente te haga sentir que te está despejando todas tus dudas, que te está haciendo sentir mejor, porque incluso creo que muchas veces uno se puede sentir mejor con tan solo que lo escuchen y que le hagan sentir que verdaderamente eso me está sucediendo y él me quiere ayudar. Entonces, realmente espero yo ser algún día el médico que tú necesitas hoy y que muchos de los que están aquí también lo puedan ser. No sé si alguno de ustedes tiene alguna Gracias. pregunta para Jessy. Les dejo que puedan preguntar. Primero, muchas gracias, Jessy, por toda la experiencia que has mencionado. Y creo que palabras muy importantes para nosotros, ya que en esta ponencia nos encontramos desde estudiantes hasta incluso médicos especialistas. Y todo esto nos va a ayudar a que, o sea, que cada día podamos ser mejor y que, como ya mencionó Vale, el médico que tú necesitas. Y yo te tengo una pregunta. Durante la ponencia, el doctor Ricardo Bedón mencionó que de entre los 10 mandamientos del lupus se encontraba el indicar, el indicar al paciente a tomar su medicación, el que le impulsen a convivir con esta enfermedad, y también quisiera saber si en tu caso hubo este trabajo este trabajo en equipo por parte de los profesionales de la salud. Bueno, siempre he sido bastante disciplinada con la medicina. Desde que empecé a enfermar, me he dedicado a investigar y sé que una de las cosas que te ayudan a salir adelante es la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y con el doctor de mi hijo lo mismo, siempre que vamos, él nos dice, no dejen de tomar su medicina, no dejen por nada. Si me olvidé un día, está bien un día, pero el otro tienes que tomar tu medicina. Y creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado también a seguir adelante. Bueno, las recaídas que hemos tenido, pues a veces son, como dice el doctor, factores ambientales, puede ser la luz, puede ser algún tipo de situación emocional, ¿sí? Pero nosotros hemos sido bastante adherentes al tratamiento y es lo que les hago saber a las demás personas, tal como los doctores nos lo hacen saber a nosotros, que eso es una parte fundamental, la adherencia al tratamiento. Es verdad que a veces, ahora en la actualidad, vemos muchas personas que por internet nos quieren vender X o tal medicina, que no, que son medicinas milagrosas, que nos van a curar, que se ha visto que curan el cáncer, incluso el lupus, me dicen, cura el lupus, no suben las defensas, pero el detalle es que, como siempre nos dicen los doctores a nosotros, es nuestro propio cuerpo atacándonos. Entonces yo pienso que tomar uno de esos productos que a veces nos ofrecen es darle como que más fuerza al cuerpo para que nos vuelva a atacar si estamos en remisión. ¿Ya? Y lo que les puedo decir es que nosotros no debemos tomar medicinas que nuestros médicos no nos hayan recomendado. Y si vamos a tomarlo, pues hacerlo bajo el criterio médico. Es lo que yo siempre digo, no puedo tomarme nada si mi doctor no me dice. Entonces yo ya sé, si me duele la cabeza, me dicen, no, tómate una X o tal pastilla. No, el doctor me dijo que para mis dolores, cuando son muy fuertes, debo tomarme una paracetamol. Y si ya el dolor es demasiado fuerte, pues 2, que hacen 1 gramo, ¿ya? Entonces, esa es mi experiencia con la medicina, no dejarla de tomar hasta que el doctor suspenda. Una pregunta, hablando un poco acerca de la medicina que tú te estás tomando, a raíz de todo esto del COVID, ¿cómo te viste tú de que, o sea, digamos, cuando uno deja una medicina, debe dejarla paulatinamente? Entonces, ¿cómo viste tú que un día tengo la medicina y el siguiente día no la tengo? O sea, ¿qué te hizo sentir el tal vez no podértela tomar? Bueno, yo soy bastante positiva, como les dije antes, no me dejo de caer tan fácilmente y yo me levanto, me maquillo, me arreglo y estoy bien, aunque ande que me duele todo, ¿sí? Cuando nos vino esto de la plaquinol, de la hidroxicloroquina, como normalmente se le conoce, y no podíamos acceder a ella porque en ninguna farmacia nos permitían comprarla ya. Normalmente toda la vida la compramos porque en el hospital nunca nos daban. Entonces ya estábamos acostumbrados que como pinte nosotros guardábamos para comprar esa medicina. Llegó el momento del COVID que ya no nos permitían comprarla, pero yo dije, leo un poquito, ¿no? Y sé que lo que es la hidroxicloroquina se mantiene en nuestro cuerpo por cierto tiempo y esta hace como que un efecto a largo plazo.
¿sí? No es como la prednisona, que me la tomo hoy día y más tardecito me quito el dolor. En cambio, esta es diferente, esta hace efecto a largo plazo. Entonces yo traté de meterme eso en la cabeza. No, si no me la tomo, es verdad que la cortamos de a golpe, casi la mayoría. Pero en mi caso, en el de mi hijo, yo tenía unas dosis porque comprábamos siempre para el mes. Y yo le dije a mi hijo, no, mira, empezamos a tomarla. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Incluso yo suspendí casi mes y medio mi medicina para darle que mi hijo la tomara un día alternado, porque él es, en el caso mío, pienso yo, es mi prioridad, ¿sí? Y es lo que le aconsejaba a las personas con lupus. No se estresen, no se preocupen, que tal vez no nos vamos a enfermar por la falta de la medicina, sino por el estrés, ¿sí? Por la preocupación, porque ese es otro detonante para nosotros. Y hubieron casos, que hubo personas en el grupo que estamos, que sí, efectivamente cayeron enfermos, y una chica nos contaba su caso, que ella se puso muy mal, pero fue por el estrés de no encontrar la medicina, ¿sí? Entonces yo, gracias a Dios, me mantuve así. Empecé a dosificarla, alternarla poco a poco, y gracias a Dios no me pasó nada, ni a mi hijo, y a la mayoría de personas a las que yo les pude recomendar que no se alteraran mucho, que trataran de alternar la medicina, que ya la íbamos a conseguir. Luego vino la fundación, gracias a Dios, consiguió y nos repartió. Entonces, bendito sea Dios, y ya tenemos la medicina. Gracias. Tenemos la mano alzada de Jesús. Puedes hablar ahorita. Hola, muy buenas tardes. Una pequeña pregunta para la persona que contiene la patología. De verdad es muy admirable y respetable porque tú tienes esa condición patológica y para tu hijo. Pero si todos sabemos que cómo se ha tomado o cómo tú estás tomando con la situación actual del COVID por la falta de el tratamiento. Bueno, en cuanto, por el motivo del COVID, yo lo que más hice fue cuidarme. Dijeron 3 meses de encierro, pues 3 meses de encierro, no salía nadie de la casa, ¿ya? Entonces, siempre traté de cuidarlo mucho más a él, porque me da miedo más siempre él que yo misma, como les digo. Yo ya después de los 3 meses empecé a trabajar de nuevo, pero siempre cuidándome. Y no hemos tenido mayor inconveniente. Estamos tratando de que se le ponga la vacuna. Hablé con el doctor de él, me dijo que como está con ciclos de rituximab, pues no se le puede aplicar hasta 6 meses después de haberla recibido. Entonces lo que trato de él ahorita es protegerlo, que no salga de casa, a pesar de que tiene 18 años y ya está como que encerrado y quiere a veces salir. Le digo, no, mi hijo, hasta que por lo menos no te pongan la dosis de las vacunas, pues tenemos que tratar de cuidarlo. Y yo trabajo, pero siempre y cuando más me dedico a lo que es adentro, a cocina, para no estar mucho en contacto con atención al cliente, ya. Pero de ahí no hemos tenido ningún contratiempo hasta ahorita. Muchas gracias, Jesús, por tu pregunta, y gracias por tu respuesta, Jessy. Creo que tal vez para terminar, no sé si es posible que, me gustó mucho lo que nos dijiste como médicos, tal vez nos quisieras decir 3 cosas que tú necesitas que un médico haga por ti. Bueno, una de las cosas es que una detección temprana de la enfermedad, ¿sí? Yo pienso que sería eso bastante fundamental. Que si yo le digo al doctor, me pongo los dedos morados, pues no, sabemos que eso no es normal en cualquier enfermedad, ¿sí? Que yo sé que la enfermedad tiene 1000 caras, como decimos, se disfraza de muchas cosas, ¿sí? Pero uno de los principales factores del lupus es la mariposa, que esa mariposa no se forma tampoco en cualquier enfermedad. Entonces, a la leve sospecha de un lupus, que los doctores, por favor, nos manden a hacer los exámenes. Esa sería una. Otra, que nos traten, como le dije antes, no como a órganos, sino como a un paciente que viene con dolor, que viene con sufrimiento, que viene confiando en sus manos, que viene confiando después de Dios en ustedes, que son las personas que van a ayudar a sobrellevar ese dolor, ¿sí? Y pues otra de las cosas que sería que sean humanos, o sea, que sean humanos, es la palabra que yo les puedo decir, que sientan el dolor de uno, que no sean indiferentes, ¿sí? Que tal vez no nos tengan compasión, pero sí se pongan en nuestro lugar
y nos traten como las personas que somos, que sentimos dolor día a día, que traten de decir, bueno, si te duele esto, vamos a hacerte un examen, si te duele lo otro, vamos a tratar de esto. No que nos manden con el mismo dolor que venimos y que a veces salimos más decepcionados porque el doctor es tan indiferente o simplemente nos dicen, no, usted con esta enfermedad va a tener 2, 3 años de vida. Les juro que eso acaba a cualquiera. Eso acaba a cualquiera. Yo sé que el doctor debe decirnos la verdad, pero no así. No decirnos que vas a vivir tantos años con esta enfermedad, porque tenemos casos que con lupus han vivido 30, 35 años y siguen de pie. Entonces, son las peticiones que yo les podría hacer. Muchas gracias. Creo que nos ayuda a todos a aprender a ser cada vez más empáticos y aprender a escuchar. Creo que no debería tú sentirte que no puedes decirle nada a tu médico, o que si se lo dices tal vez te lo va a tomar a mal o no te va a escuchar, o que tal vez no debas decírselo. Creo que absolutamente todo lo que te pase debes contarlo independientemente de si esa persona te va a hacer sentir mal o no, porque tal vez sea indiferente, pero algo que tú le digas puede ayudarte mucho a ti, sobre todo a ti, a que seas mejor tratado. Claro, porque a veces en casa no nos entienden porque, como les dije, la enfermedad es invisible. Entonces, al inicio nos tratan como que exageramos, pero el doctor sabe que no es así. El doctor conoce la enfermedad y por eso está estudiando. Entonces, pienso que sí, el doctor debe ser bastante empático con el paciente para que el paciente le tenga la confianza y le pueda contar todo. Es nuestro único lugar donde podemos ir y desahogar, y como decía antes Valeria, creo que a veces nos ayuda tanto el solo hecho de ir y contarle al doctor lo que nos siente, porque sabemos que él sí nos puede entender, pero si vamos y le contamos al doctor y salimos peor que como entramos, pues ¿qué se pueden imaginar ustedes? ¿Cómo llegamos a casa? Bueno, te agradezco a ti por contarnos todo lo que nos has contado, y agradezco a todos los participantes que han estado en esta ponencia. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que vamos a enviar el link del post-test por medio del chat de WhatsApp para que estén atentos, y espero que hayan prestado mucha atención y que les haya gustado sobre todo.